En este video le toca el turno al oro. Tiene bastante tiempo que no lo checamos, no lo vemos. Así que pues bueno, vamos a comenzar desde el time frame semanal. Vamos a ver cómo se ha comportado y ya de ahí pues irnos hacia el time frame de 15 minutos y una hora. Vemos que en el time frame semanal e incluso parte del time frame mensual ha intentado tres veces intentar romper este nivel de los 2080 aproximadamente, 2080, 2100 si lo redondeamos. Sí podría en algún momento romperlo, claro que sí. Aún no sé si aún no podría decir que ya lo podré romper, pero en algún momento sí lo hará. ¿Por qué? Porque recuerden que el oro tiene una tendencia y por eso quería verlo desde el aspecto semanal. El oro siempre tendrá una tendencia alcista. Es muy común que el oro siempre suba. Claro, dependiendo de la fuerza del movimiento, dependiendo de cómo esté comportando todo a nivel macro, etcétera. Pero incluso después del movimiento del COVID y la impresión grande de dinero, desde el crash del COVID, claro, tocamos esta parte y pues bueno, vean que incluso al haber ya estabilizado un poco el precio, pues nuevamente regresó al nivel al que estaba antes del crash del COVID. Incluso pues bueno, los 1650 fueron tocados en octubre, más bien el año pasado. Sí, el año pasado, aproximadamente por estas fechas, fue que el oro alcanzó estos niveles, digamos, entre comillas bajos, porque no quiero decir que bajos, sino pues bueno, después de una tendencia alcista. Ahora también tenemos este movimiento pues bueno de rango, que es un gran rango, o sea, es un rango muy grande, dependiendo de cómo lo pongamos, si lo ponemos aquí o lo ponemos acá, dependiendo. Obviamente si tomamos las falsas rupturas como dentro del rango, etcétera, lo podemos hacer así, o incluso pues bueno, tomar totalmente el rango. Yo lo voy a tomar totalmente, simplemente para tener esa ventana ahí y que vean que tenemos todo este rango que incluso se puede mantener ahí todavía durante pues algunos años, incluso desde el 2020, como les comento, ha estado en un rango alcista, sí, claro, en todo este rango. Está muy difícil ver al oro incluso pues llegar a niveles debajo del precio del COVID. Sí podrían verse, quizá sería lo más cercano, quizá lo más bajo que podría llegar el oro nuevamente, pero vuelvo a repetir que es una tendencia alcista de años. O sea, no estamos hablando de una tendencia alcista o un bull run alcista pequeño, ¿no? De un movimiento de un año, como por ejemplo el que hemos tenido últimamente, y que incluso el bull run que ha tenido en este movimiento de tan solo un año, pues llegó nuevamente a máximos y nuevamente está regresando incluso la parte media del rango. La primera parte incluso de la liquidez, ahorita que lo estamos viendo a nivel semanal, vean que casi toca esta liquidez de aquí. Sí puede llegar a tocarla en las siguientes semanas, sí podría llegar, dependiendo también de cómo se vaya comportando el mercado, pero pues bueno, a más corto plazo, digamos mediano plazo, sí podría tocarlo. Ahora aquí es algo interesante, podríamos tener un movimiento de reversión, ya que tenemos este rango definido, pues bueno, ya sabemos dónde estamos. Lo voy a quitar simplemente para que tengamos más visualización. Y bueno, eso es lo que les comentaba. Esta liquidez todavía no ha sido tomada totalmente, ha sido tomada parcialmente. ¿Podría caer incluso más? Pues sí, también les comento que incluso llegar a esta liquidez de acá o a esta liquidez de acá sí lo puede hacer también. Obviamente requerirá incluso más caída dependiendo de cómo se vaya comportando aquí. Si de verdad incluso íbamos a ir armando nuestra narrativa, si desde aquí el precio viene e incluso nos llega a dar un rebotito a esta zona de acá, podría venir, claro, un movimiento de estabilización que primero lo lleve a esta zona y que, claro, tome esta liquidez y, por qué no, llegar nuevamente hasta acá. Si esto simplemente sea un rebote para seguir cayendo, eso sería una probabilidad o un escenario, digamos que de rebote para seguir cayendo. Eso sí podría pasar. ¿Lo veo probable? Sí. Ahora también lo que veo probable es que de aquí veamos un movimiento de recuperación. Un movimiento de recuperación que, claro, tenga un rechazo de primeras
y que después ya sea aguante esta misma zona de aquí o incluso que este movimiento no llegue nuevamente a tocar la parte baja que ahorita estamos o en la que nos encontramos, digamos, y que venga el movimiento simplemente a dar un movimiento así y que después vuelva a recuperar la zona para incluso tocar nuevamente la zona de los 1980. Eso también podría pasar y es viable. Yo lo que esperaría primero es que aquí demuestre fuerza para podernos montar en un long. Ahora también lo vuelvo a repetir que tenemos, o sea, seguimos en una tendencia bajista desde el mes de mayo. O sea, es una tendencia que todavía sigue ahí. De hecho, pues bueno, si lo tomamos como un canal o como ustedes quieran, pues bueno, la canalización o el canal sería todo esto. Si ustedes lo ven aquí, ahorita yo nomás lo voy a dibujar como algo de referencia simplemente, y estamos en la parte baja de dicho canal, si ustedes lo ven como un canal bajista. ¿Podríamos rebotar? Pues sí, como les comento, podríamos rebotar esta zona, sí, estabilizarse el precio, claro, y si logra romper esta zona de aquí, pues claro, podría seguir hacia la zona de los 1990, aproximadamente 1980. Pero primero tendría que demostrar fuerza, darnos una pequeña entrada si es que la da, y después incluso mantener este mínimo, aunque lo veo poco probable, ya que sí puede pasar, pero lo veo poco probable ya que está muy cerca de la liquidez que tenemos aquí. Incluso podría ser una falsa ruptura antes de recuperarse y después intentar romper de esta forma. Eso también lo veo más viable en cuestión de que el oro comience ya a recuperarse desde aquí. Vuelvo a comentar que puede ser un rebote de una magnitud que lo lleve a los 1880, 1890, sí también, que sería un buen rebote. ¿Por qué? Porque incluso después de estos movimientos que ha tenido, por ejemplo este movimiento que tuvo aquí, vean que tuvo un buen rebote y se cayó, nuevamente tuvo un buen rebote y se cayó. ¿Podría pasar lo mismo? Sí, también podría pasar lo mismo, y vean que incluso también aquí nos encontramos en una canalización bajista o en un canal bajista. Por eso es que pues bueno, tampoco me digamos como pues me iría por la opción totalmente alcista de que ya nos vamos to the moon con el oro. Ahora en el marco de las 4 horas volvemos a lo mismo, y aquí hay algo interesante que ver que también me parece pues bueno, importante señalar, y es que aquí este movimiento que vimos hoy junto con la bolsa está intentando incluso ser un movimiento de reversión, si no es que ya lo es, o al menos, como les comento también, reversión momentánea para un retroceso, y que este retroceso lo lleve hasta incluso al menos en esta zona de aquí, lo mismo, volvemos a comentar lo mismo, y que después vuelva a dar entrada tanto para long o incluso que simplemente siga cayendo. Me parece también importante que hay que mantener esta zona en los siguientes días vigilada para ver si en algún momento se logra meter un short por estas zonas de aquí o por estas zonas de acá, y que después, claro, incluso para mismo jugar el retroceso hacia esta zona de aquí, pues podría todavía ser viable y sería un buen short también. Todavía es algo muy preliminar, pero enfocándome solamente en el long que se podría jugar, pues bueno, en 4 horas ya nos está mostrando señal de long. Claro, la estructura también me parece algo pues importante, algo válido que deberíamos tener en cuenta, y que creo que sí podría ser un intento de un rebote. Vamos también a verlo durante la siguiente semana, vamos a monitorearlo. Me parece importante que ya esté demostrando un poco más de fuerza y que incluso cerró arriba de estas zonas de aquí, ¿no? Estas zonas de aquí. Esto es muy importante, que haya cerrado la semana arriba. ¿Por qué? Porque nos estaría demostrando que sí es viable un movimiento de rebote. De esta forma también podríamos verlo como en el marco de 1 hora, y que incluso pues bueno, aquí no me muestra algo más claro, digamos como una posible entrada. ¿Por qué? Porque regresando un poco a 4 horas, y quiero que vean el comportamiento de cómo se llega a dar los movimientos del oro. Por ejemplo, puede dar una subida de esta magnitud, un rebote de esta magnitud, que incluso no dé una entrada tal cual. Afortunadamente aquí el indicador de ODI Circle nos lo está mostrando. Afortunadamente es algo importante también. Por ahora no lo está mostrando Giro, algún cohete. Eso también sería importante, que Giro nos muestre una señal de cohete en esta zona. A lo mejor no la muestra todavía, pero
si en algún momento el precio logra hacer un movimiento como este a corto plazo y después durante la semana nos da una entrada y se logra recuperar, la siguiente semana podría cerrar también bullish, dependiendo de la agresividad del movimiento o dependiendo de la fuerza que de verdad sostenga esta zona. Esto podría ser importante, o sea, esto podría darnos pie a entrar en el oro. Ahora, como les comento también, esta entrada nos puede llevar, pues no una semana, o sea, podría llevar incluso un mes. O sea, un mes que a lo mejor octubre sea neutral, comentándolo así, y noviembre sea alcista. Comience a ser alcista junto con diciembre. Podría pasar así también. Simplemente, pues bueno, hay que esperar ese comportamiento. Por ejemplo, aquí el oro en el mes de septiembre tuvo un movimiento alcista. Vean que se regresó. Octubre fue de alguna forma bajista neutral y después en noviembre comenzó el movimiento hasta incluso cambiar estructura y después diciembre fue un poco neutral alcista después y que incluso ya hasta febrero alcanzó e hizo este alto más alto que todos los demás. Eso también pues podría pasar. Entonces si nosotros lo tomamos en un marco digamos semanal o mensual de un periodo de 6 meses, 5 meses, 4 meses aproximadamente, pues este panorama se podría desarrollar de esta forma. Claro, habría que esperar a ver cómo se desarrolla todo este tiempo, pero esto también requerirá de paciencia. Rice ahorita nos va a mostrar si de verdad hubo un movimiento de entrada. Vean que sí hubo un movimiento de entrada muy bonito. Les he comentado también que por el lado de esta estrategia, si nosotros hubiéramos visto una entrada más pulida, un poco más, pues no sniper, pero una entrada sí más pulida, en 15 minutos nos hubiera dado esta entrada muy bonita. Vean que alcanzó -1. El stop, si en dado caso nosotros hubiéramos entrado en long intentando agarrar el cuchillo, que no se recomienda, pero por ejemplo si nosotros hubiéramos visto un cierre arriba de 1, el stop hubiera estado precisamente abajo de -2 y después nuestra entrada hubiera estado aproximadamente como por aquí, con un take profit primero de llegar a 1, a 2, a 3. Obviamente eso sería la proyección del movimiento, es decir, nosotros tendríamos todos estos take profits para precisamente tomar ganancias. Nos podremos montar en un long la siguiente semana. Pues bueno, yo preferiría esperar, como les comento, yo preferiría esperar a que incluso nuevamente pues comience la semana, una nueva semana. Es la segunda semana también del mes y que incluso pues bueno, nos diera un movimiento a lo mejor así. Dentro de la siguiente semana, igual que se cayera un poco más, estuviera aquí tonteando, incluso volviera nuevamente a tocar esta zona de aquí, un retesteo, nuevamente aquí, intente romper, de ahí, pum, ¿no? De ahí yo esperaría algo similar a esto. ¿Se puede alocar? Sí se puede alocar, dependiendo también de cómo se comporte el S&P la siguiente semana. Vamos también a esperar ese comportamiento, pero pues me parece interesante, incluso para tomarlo como un trade. Yo lo veo más como de algunos días, porque tampoco me confío totalmente de que este ya se vaya a la luna, pero sí podríamos tomar un trade pues de algunos días, aprovechar un rebotito si es que es un rebote y claro, tenerlo en la mira, porque me parece que es un buen trade que se puede aprovechar. Y además que el oro se mueve muy bonito, aunque claro también tiene sus movimientos agresivos y que la verdad dependiendo de las circunstancias es como a veces incluso se mueve volátil y que incluso pues bueno es uno de los activos que también más se manipulan, así que no se me haría raro que nuevamente dé una nueva entrada y después ahora sí comience a subir. Incluso en el time frame de 4 horas me parece que sí podría dar una pequeña entrada, incluso debajo de aquí de los 1824 aproximadamente toda esta entrada, pero vamos a esperar también ese desarrollo todavía a ver cómo se sigue comportando. Vuelvo a repetir, esto es comentando la estrategia con Price. Si nosotros lo complementamos con digamos otro análisis, etcétera, pues también podríamos llegar a la misma conclusión. Incluso aquí se podría dibujar un Fibonacci muy preliminar, es muy preliminar, porque en sí simplemente estoy midiendo el movimiento que hubo, ¿no? Que hubo junto con la falsa ruptura, y que claro, pues bueno, podríamos venir a tocar nuevamente esta zona de acá. Pues sí, no sé, yo me esperaría a ver cómo se comporta. No estoy muy seguro si vuelve a caer hasta esta zona,
la verdad es que no lo veo viable. Yo creo que incluso simplemente podría darnos un movimiento para llegar a esta zona de liquidez y después nuevamente rebote. Creo que eso se me hace un poco más viable, esperar una reacción así a que vuelva a caer, porque incluso si vuelve a caer a esta zona, a mí me parece más que no me daría confianza. No me daría confianza, incluso esperaría que el movimiento pues simplemente siga cayendo, y eso sí puede pasar. Vamos a esperar a esas entradas. Sin más, dejo el video de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado. Hasta luego.